Buenas noches, ¿cómo están? Josué capítulo 18, estamos en esos capítulos que son, no sé si difíciles, pero a la primera lectura tú dices, ok, aquí hay algo extraño, puras listas de nombres y ciudades y zonas, pero dice la palabra de sí misma que toda la escritura, ¿cuánto? Toda la escritura es inspirada por Dios y es además, ¿qué cosa? Útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Y esto es parte de la palabra de Dios, así que yo te invito a que abras tu corazón, a que permitas que Dios te hable. Cantábamos en este momento que queremos volver a ese primer momento, cuando, no sé si tú lo recuerdas, cuando todo era Dios, cuando recibiste a Cristo en el primer momento en tu corazón y todo era Cristo, y salías a la calle y querías compartirle del Evangelio a todo el mundo, y llegabas a tu casa a devorarte literalmente la Biblia, y pues Dios es capaz de volver a llevarte a ese mismo pasto, a esas mismas aguas de reposo. Así que, ya que vamos a abrir la palabra de Dios, queremos hacerlo primero en oración. ¿Les parece? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y fiel y queremos venir delante de ti esta noche a rogarte que extiendas tu misericordia sobre nosotros. Que, Señor, tú, que eres el único que puede, abras nuestro corazón a tu palabra y tu palabra pueda ser sembrada, Señor, en nuestras vidas y poder dar mucho fruto. Nos ponemos delante de ti, Señor, como estamos y como somos, rogándote que tú hagas de nosotros nuevas criaturas. Padre, aquí está nuestro corazón, si es necesario romperlo para que tu semilla pueda entrar, Padre, destroza, arranca, desgarra, pero no nos dejes, Señor, salir sin haber escuchado tu voz, tu consejo y tu dirección. Nos ponemos delante de ti en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Josué capítulo 18. Estamos terminando esta ya tercera sección en el libro de Josué. Si tú lo recuerdas, primera sección, capítulos 1 al 5 del libro de Josué es la preparación para entrar a la tierra prometida. Capítulos 6 al 12 es la conquista de la tierra prometida. Capítulos 13 al 21 es la distribución de las tierras. Y estamos ya terminando esta etapa de la distribución de las tierras. De hecho, el día de hoy prácticamente terminamos eso. Los capítulos 20 y 21 no es ya la distribución de las tierras, sino simplemente la señalización de ciertas ciudades donde los levitas iban a vivir. Y hemos estado viendo la repartición de las tribus. Primero, al primero que se le entrega su tierra, ¿te acuerdas a quién fue? Yo sé que lo recuerdas. ¿Quién? Caleb, exactamente. Caleb es el primero que toma su tierra. Caleb junto con Josué son los dos únicos los dos mayores que lograron entrar a la tierra prometida. Todos los mayores de 20 años que habían salido de Egipto murieron en el desierto. Solamente Caleb y Josué lograron entrar por una sola razón. ¿Eran muy buenos? No, habían creído a Dios. Es la única razón por la que Dios permite que ellos entren a la tierra prometida. Después de entregar las tierras a Caleb, se entrega las tierras a Judá. Después de entregar las tierras a Judá, vimos la semana pasada que se distribuyó las tierras a los hijos de José, esto es, a Efraín y Manasés. El día de hoy no tenemos el mapa porque se quedó en la otra computadora, así que tenemos un mapa parecido que lo vamos a poner en un momento, nada más para que así más o menos a dedo puedas seguir los lugares, aunque no es el mapa político que habíamos estado usando, lo veremos la próxima semana eso. Y el día de hoy, fíjate, vamos a ver dos capítulos 18 y 19, la entrega de la distribución de las tierras a todas las demás tribus. Pero hay un elemento que vamos a estar viéndolo que se nos va a revelar en el principio. Fíjate,
Capítulo 18. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. No se sabe exactamente en qué momento van a Silo, no quiere decir que probablemente antes de la repartición de las tierras es que van hasta Silo, y aquí el escritor simplemente hace este paréntesis para recordar que están ahí. Silo quiere decir tranquilo, y está geográficamente a la mitad de la tierra prometida. Por eso se elige ese lugar para tener al tabernáculo de reunión. Había estado antes en Gilgal, si tú lo recuerdas. Gilgal había sido como el campamento, desde ahí salían a todas las batallas y regresaban a Gilgal, que era un lugar importante porque era donde habían circuncidado a todo el pueblo. No sé si lo recuerdas, mostrando que ahora ya no confiaban en la carne, no confiaban en su ejército, sino confiaban en Dios. Y ahora de ahí parten a Silo, y en Silo ponen el tabernáculo y ahora va a estar ahí, y va a estar ahí por muchos años, un poco más de 200 años, hasta que el rey David va a llevarse el tabernáculo desde Silo hasta Jerusalén, pero falta todavía mucho tiempo y va a estar ahí el tabernáculo. Dice, y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Versículo 2. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. 7 tribus. Se les había dado a Rubén, Gad, a Manasés, la mitad de un lado, la mitad del otro, a Efraín y a Judá. 5. Y faltaban 7 tribus que todavía no habían tomado su propiedad. 7 tribus que no habían reclamado su tierra. Y por este versículo que está acá, dice, había quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué les dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Por ese versículo, por el versículo 3, nos podemos dar cuenta que Josué estaba esperando que las tribus vinieran, que los jefes de las tribus vinieran a decirle, Josué, entréganos nuestras tierras. Así había venido Caleb, no sé si tú lo recuerdas. Caleb había venido a decirle, ok, antes de que empieces a echar suertes, Josué, a mí me tienes que dar mi tierra. Mi tierra no es por suertes, mi tierra me la prometió Dios. Tú lo recuerdas. Después vino Judá, después vinieron los hijos de José, Efraín y Manasés. Y probablemente Josué se quedó esperando a que vinieran las demás tribus y no llegaron, y no vinieron. Hasta que Josué los reúne y les dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? La negligencia. La vida en el Espíritu a veces es estorbada por nuestra negligencia. Otra vez, y quiero dejarlo bien claro, estoy hablándole a la iglesia, a personas que ya han depositado su fe en Cristo, a personas que son salvas. Para ser salvo no necesito hacer nada, solamente creer. Pero una vez que he sido salvo, Dios me pone la puerta a la tierra prometida, me pone en la puerta de la tierra prometida y depende de mí entrar. Dios es un caballero, no me va a forzar a vivir en el Espíritu, me va a invitar a hacerlo. Y hay grandes recompensas. Pero a veces somos negligentes. A veces somos negligentes. La palabra negligente en el original literalmente quiere decir flojo o, por ponerlo en un lenguaje contemporáneo, relax. O sea, todas las tribus estaban relax. Ahí, pásame una coca, sí, no sé qué, y ¿qué vas a hacer hoy? Pues nada, y están relax. Y hay una tierra que poseer que Dios les ha dado. Dios se las dio. Inodoro Pereira, un personaje de caricatura de un caricaturista que se llama Fontana Rosa, le dicen, eres un vago. Y él dice, vago no, un poco tímido para el esfuerzo. Y a veces nosotros somos así. A veces somos y estamos actuando de esa misma manera. No estoy hablando de salvación otra vez.
Estoy hablando de vivir para Cristo, por Cristo, lleno de su Espíritu. Y a veces nosotros somos tímidos para el esfuerzo. ¿Por qué las tribus estaban negligentes en este respecto? Número 1, implicaba un cambio de vida. Hasta este momento, todos habían sido nómades, tribus nómadas. Deambulaban por el desierto. Estos últimos años habían estado yendo de un lado a otro en las batallas, pero llegaba el tiempo de establecerse, y eso implicaba un cambio en mi estilo de vida. Implicaba otro tipo de trabajo. Habría que sembrar, habría que cosechar, habría que trabajar de otra manera. Y eso implicaba un cambio de vida. Por otro lado, el ir y tomar tu tierra también implicaba entrar en batalla, porque tenías que barrer con los pueblos que estaban ahí, con los enemigos que estaban asentados ahí, y tenías que barrer con todo eso. Y a veces tú y yo también somos negligentes en la vida en el Espíritu. No entramos a vivir en el Espíritu por esas mismas dos razones. Número 1, porque implica un cambio de vida. Implica trabajo que hay que hacer. Implica un cambio de actividad. Implica un cambio de rutina. Tendré que llegar a casa temprano para poder leer mi Biblia. Tendré que dormirme temprano para poder despertar temprano y orar. Hay cosas que hay que acomodar, hay actividades que hay que mover. Y a veces somos tímidos en el esfuerzo de hacer eso. Por otro lado, entrar a la vida en el Espíritu también implica pelear. Y a veces también nosotros estamos poco deseosos de entrar en batalla. Dice alguien por ahí, ¿quieres entrar en el ministerio? La única forma de entrar es cuando Dios te destroza y te aplasta, porque Pablo le dice a los corintios, en 2 Corintios capítulo 1, les dice, ustedes tienen que consolar a otros con la consolación con la que han sido consolados. Y cuando estás en el ministerio, escuchas mucha gente que está desconsolada, y tú tienes que buscar en tu corazón lo que Dios te ha hablado a ti, para poder decirles, número 1, Dios tiene el control, yo lo viví. Y número 2, Dios es fiel, yo lo viví. Y Dios tiene un propósito, yo lo viví. Y eso es lo que le da al ministerio realidad. Entonces alguien dirá, híjole, prefiero no entrar al ministerio, porque no quiero ser aplastado y no quiero vivir esas cosas. Déjame decírtelo, de todos modos vas a vivir esas cosas, porque eso se llama vida. Y si no quieres problemas, tienes que cambiarte de planeta. En este planeta, bajo este cielo, en este orden de las cosas controladas por el príncipe de las tinieblas. Así es, y así va a ser. Tú solo puedes elegir pasar por esas circunstancias como un hijo de Dios de rodillas, porque estás delante de tu Dios, o pasar por esas circunstancias de rodillas, destrozado y desconsolado, desbaratado, desanimado, destruido, negligente. Y creo que ese es el paso a la madurez. Ese es el paso que todos espiritualmente tenemos que dar. Entrar y tomar lo que Dios te ha dado. Yo no sé qué es lo que Dios ha dado. ¿Qué dones te ha dado a ti? ¿Qué dones te ha dado? Que por negligencia tú los estás guardando. Como en la parábola de los talentos, los envolviste en un pañuelo, los enterraste bajo tierra y ahí están. No pude transcribir esto, así que lo dejé aquí. Es una canción. No es cristiana. Pero déjame leerte. Tristemente, esto que estoy leyendo es la realidad de muchos jóvenes que están viviendo físicamente lo que muchos cristianos están viviendo espiritualmente. Dice,
Tienes 35, aparentas 16. ¿Te suena que espiritualmente podrías tener 20 años de cristiano y aparentas 5, 2, 1? Tienes 35, aparentas 16, no tomas decisiones, dejaste de crecer, vives con tus padres, no pagas alquiler, la ropa siempre limpia, te sirven el café, y así estamos, espiritualmente sin tomar responsabilidades, como si fuéramos los que comúnmente les llaman los nini, ¿no? Que ni estudian ni trabajan. Y así estamos espiritualmente en esa condición. Ignoras dónde y cuándo, no sabes nunca quién, no entiendes nada y todo te parece bien, bien, bien. Algo siempre te falta, tú nunca sabes qué, te basta con pisar la huella usada de otro pie. No sientes ni padeces por quién y para qué. La tele y su basura son el credo de tu fe. Te aburre la lectura, te asusta la vejez, y cual gallina ciega te tropiezas y no ves. Y espiritualmente muchos están viviendo esto. ¿Por qué? Por negligencia. No estoy hablando de salvación, eres salvo y te quedaste ahí, en vez de ir y tomar lo que Dios tiene para ti. Es el momento, el día de hoy, de entrar a tomar eso. Era el momento de entrar a conquistar la tierra prometida. Todos los enemigos estaban espantados. Era el momento de entrar y barrer con todo. El día de hoy es el momento de entrar a la vida en el Espíritu y tomar lo que Dios tiene para ti. Esta generación, y creo que todas las generaciones, pero esta es la que nos toca, esta generación tiene un punto, un momento histórico determinante. Esta generación está experimentando cambios políticos y culturales terribles que no se habían visto. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Nos estamos acomodando o estamos tomando lo que Dios tiene para nosotros, conquistando la tierra prometida, la vida en el Espíritu para poder dar fruto y que otros cientos de miles de millones ahí afuera vean que Dios es real? Versículo 4. Entonces les dice Josué: ¿ustedes por qué están de negligentes? Y les da instrucciones. Señala 3 varones de cada tribu, es decir, 21 hombres en total, porque son 7 las tribus que no han tomado posesión, para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová vuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Y esa es la instrucción. Josué los toma y les dice: vayan y hagan una suerte de estudio topográfico. Tienen que ir y hacer un estudio cartográfico, un mapa de toda la tierra que hay, y luego regresar con Josué, dividir la tierra en 7 partes, y Josué iba a echar suertes para ver a quién le correspondía cuál de estas porciones de la tierra. Verso 8. Levantándose pues aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Okay, déjame hacer una pausa aquí. ¿Qué es lo que están haciendo? Están yendo a hacer un estudio topográfico de toda la zona para poder echar las suertes y repartir la tierra. La gran pregunta es: ¿cómo se hace eso? No sé si tú podrías hacer un mapa de aquí a tu casa. O sea, es muy fácil ahora, vía satélite. Pero ¿cómo se hacía eso? ¿Cómo lo hicieron? ¿Dónde lo aprendieron?
Josefo dice que lo aprendieron en Egipto. O sea, hay acá personas que tenían menos de 20 años, que estuvieron en Egipto, que estudiaron en Egipto y que en Egipto probablemente aprendieron esto, porque seguro en el desierto no lo aprendieron. Seguro que entre las batallas no lo aprendieron en Egipto. Y creo que me da pie porque, hablando de negligencia, hay muchos cristianos que con la excusa del ministerio dejan la escuela. Y creo que no puede ser así. Es decir, no desprecies la escuela que Dios está poniendo delante de ti, sea la que sea la primaria, la secundaria, la universidad. Si Dios está poniendo eso delante de ti, tú dices, pero es que yo quiero servirle a tiempo completo. Ok, sírvele a tiempo completo ahí donde estás. Predica el Evangelio todo el tiempo que estás ahí. Muestra el Evangelio en clase. ¿Cómo? Presentando buenos reportes. No seas negligente en tu trabajo, en tu escuela, donde estás aprendiendo a hacer las cosas. Dios va a usar lo que tengas en tu mano. Y si Él te está poniendo en la prepa, y tú estás diciendo, es que yo quiero soltar eso y quiero dedicarme a predicar el Evangelio, pues qué mejor oportunidad de predicar el Evangelio que estando en la prepa, mostrando a todos lo que Dios es capaz de hacer con alguien como tú, presentando el Evangelio con tus hechos y con tus palabras, o en la universidad, o donde Dios te haya puesto. Eso que tú estás aprendiendo, Dios lo va a poner delante de sí mismo y va a hacer lo que Él quiera. Y lo podrá utilizar o lo podrá quemar. Eso es asunto de Dios. Yo particularmente estudié música desde que tengo memoria. Yo estaba en una escuela desde niño, que en las mañanas las clases eran pues humanidades normal, matemáticas, historia, todo. Y en las tardes teníamos clase de arte intensivo. Y teníamos clase pues música, teatro, danza, cerámica, escultura y pintura. Y pasé por todas esas cosas. Y en música estudié piano a fuerzas. Y yo cuando terminé la escuela, egresé, lo último que quise en mi vida fue ser músico, porque venía haciéndolo toda mi vida. El día de hoy, Dios me ha permitido servirle con lo que me enseñó en esas épocas. Y está ahí. Y cuando Él quiere, lo usa. No es mi Dios la música. No es mi altar, mi batería, mi piano, mi guitarra. Está delante de Dios. Si Dios quiere, Dios lo usa. Pero qué desperdicio no utilizar lo que Dios está poniendo delante de ti ahora. ¿Sí me explico? No seas negligente si esa es tu circunstancia. Si ya no estás estudiando y estás trabajando, no seas negligente en tu trabajo. Aprende a hacer tu trabajo bien. Aprende a hacerlo y hazlo. Dios lo va a usar, si quiere, o lo va a quemar. De todos modos, es suyo y es para su gloria. Benjamín, que es la primera tierra que ahora vamos a leerlo, Jericó, Gilgal, toda esta zona es Benjamín, este pedacito. Versículo 11. Y dice, se sacó la primera suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Los hijos de Judá están al sur, los hijos de José están un poquito más al norte, y en medio está Benjamín. Fue el límite de ellos al lado del norte, desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al monte del occidente y viene a salir al desierto de Bet-Avén. Y de allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot Adar al monte que está al sur de Bet-Jorón, la de abajo, y tuerce hacia el oeste por el lado del sur del monte que está delante de Bet-Jorón al sur, y viene a salir de Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftoa y desciende este límite, el extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte del valle de Refaim. Desciende luego al valle de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Siempre que escuches Jebuseo estamos hablando de Jerusalén. Siempre que escuches el valle de Hinnom es hasta las afueras de Jerusalén. Entonces quiere decir que Jerusalén está dentro de la tribu de Benjamín.
Verso 17. Luego se inclina hacia el norte y sale a En-Semes, y de allá a Gelilot, que está delante de la subida de Adumim, y desciende a la piedra de Boham, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá, y pasa el límite del lado norte de Bet-Hogla, y termina en la bahía del norte del Mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur, y el Jordán era el límite al lado del oriente. Y esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Hogla, el valle de Casís, Bet-Arabá, Semarraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefarhamoni, Ovni y Jeba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mosá, Requem, Irpeel, Tarará, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabaá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Benjamín, déjame hablarte rápidamente de Benjamín. Benjamín fue la que tuvo el territorio más pequeño, pero tuvo las ciudades más importantes. Tuvo, por ejemplo, a Jericó. Jericó. ¿Te imaginas tener a Jericó dentro de tu estado? Tenerla ahí cerca y poder ir, ver las ruinas de Jericó y decir, estas eran murallas altas que Dios hizo caer solamente por su gracia. También estaba dentro de Benjamín, estaba Gilgal. Y ¿recuerdas que había en Gilgal? Las 12 piedras que habían salido del Jordán. Y llevar en excursión a los niños. ¿Y qué son esas piedras? Esas piedras, ¿las ves? ¿Cómo son? ¿Qué tienen de diferente? Son todas lisas. ¿Por qué crees? No sé, papá. Bueno, salieron del medio del Jordán. ¿Y cómo? Pues cuando entramos a la tierra prometida, Dios abrió el Jordán y pasamos en seco y no lo puedes ver. Pero si pudieras ver, en medio del Jordán hay otras 12 piedras ahí puestas porque Josué las dejó ahí. O sea, Benjamín no tuvo territorios extensos, pero tuvo mucha bendición dentro de su propio territorio. Está Jerusalén dentro de Benjamín. Pero no recordaron lo que Dios hizo. No lo voy a leer. En tu casa lee, por favor, Jueces, del capítulo 19 al capítulo 21. Jueces, del capítulo 19 al capítulo 21. Leer en tu casa, Jueces 19, 20 y 21. Vas a encontrar la historia de un levita y su concubina. Su concubina lo abandona, se va, el levita va, la toma, y cuando están de regreso lo agarran la noche y entonces se meten a una ciudad de Benjamín para buscar refugio. Y encuentran a alguien de la ciudad y les dice, ven, pasa a mi casa, por favor, no te quedes en la plaza, no te quedes ahí afuera, vente. Y lo refugia dentro de su casa. ¿Y qué crees? Ya lo sabes. Más tarde en la noche le tocaron la puerta y le dijeron al anfitrión, saca a las personas que tienes ahí para que los conozcamos. Y están hablando de tener relaciones sexuales. Y el levita lo que hace con el otro es sacar a su concubina y la violan toda la noche y la matan. Y tú recuerdas todo eso. ¿Dónde está sucediendo todo eso? En Benjamín. En Benjamín. Después de eso, el levita se va a su casa y corta en 12 pedazos a su concubina y la envía por todo Israel. Y se arma una guerra entre las 11 tribus que quedaban contra Benjamín. 2 veces gana Benjamín la batalla, pero la tercera es la vencida y pierden. Y Benjamín está a punto de desaparecer. Está a punto de desaparecer. Ok, ¿a qué voy? Dios dio grandes bendiciones a Benjamín, pero fueron totalmente negligentes en recordar lo que Dios había dado y lo que Dios había hecho. ¿Cómo estás tú? ¿Recuerdas? ¿O ya has olvidado de todas las que Dios te ha sacado? Yo ya les he platicado algunas, que yo tengo como una piedra en mi casa. Número 1,
Cuando quise casarme, no tenía dinero y Dios comenzó a proveer cuando le obedecí y renuncié a mi trabajo y empecé a ganar más. Yo, todas las veces cuando tenemos algún asunto económico que resolver, mi esposa me dice, ¿pero te acuerdas lo que Dios hizo? Dios es fiel. Mi hija, Dios pagó el parto de mi hija, no sé cómo, no tengo ni idea cómo. Dios lo hizo. Y así si nos sentamos, te puedo platicar decenas o cientos de cosas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cómo estás tú? ¿Eres negligente al recordar esas cosas? O cuando te enfrentas a una situación, buscas tu Biblia, qué pasajes has subrayado, abres tu devocional, qué es lo que Dios te ha dicho, qué es lo que has vivido. Creo que tenemos que ser diligentes recordando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no ser como Benjamín, que tuvo mucha bendición y no sirvió. Y no sirvió. Versículo 1, capítulo 19. Capítulo 19. Dice, la segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad Berseba, Seba, Molada, Hazar, Balaesem, el Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet Marcabot, Hazar Susa, Bet Lebaot y Saruhem, 13 ciudades con sus aldeas, Ahim, Rimón, Eter, Asam, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Baalat Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Simeón tiene su tierra al sur. Lo interesante, no sé si lo recuerdas, en el mapa no está, pero Simeón es como una isla en medio del territorio de Judá. El territorio de Judá está al sur y Simeón está en medio de todo eso. El versículo 1 me dice, su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y esto no es una coincidencia. Estaba profetizado. Acompáñame a Génesis 49. Génesis 49, versículo 5. Estamos en el momento al final de la vida de Jacob, que también se llama, ¿cómo? Israel. Está al final de su vida y está dando la bendición a cada uno de sus hijos. Y fíjate la bendición, y todo esto no solamente es una bendición, sino es una profecía a cada uno de sus hijos. Fíjate Génesis 49, versículo 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, o sea, armas de pecado. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. ¿A qué está haciendo referencia Jacob al bendecir así a Simeón y Leví? Simeón y Leví fueron, no sé si tú lo recuerdas, cuando Dina, su hermana, es violada. Y Jacob no hace nada al respecto. Simeón y Leví engañan a toda una ciudad y masacran a sangre fría a toda una ciudad. Y Jacob les dice, ustedes me han hecho aborrecible a toda esta gente. Y por eso dice Jacob al bendecirles, sus armas son armas de iniquidad, su furor, versículo 7, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Y esto es lo importante, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Literalmente los esparciré es despedazar. Los apartaré es los separaré en Jacob. Y eso es lo que le va a suceder a Simeón y a Leví. Simeón está en medio de Judá, no tiene un territorio aparte solo. Y con el correr del tiempo, la frontera de Simeón va a desaparecer y Simeón va a ser literalmente absorbido por Judá. Ya no se va a saber dónde está Simeón. Leví, en cambio,
tiene un asunto importante. Acompáñame a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 25. Estamos en el momento, tú lo recuerdas, cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, mientras tanto el pueblo se queda con Aarón en el campamento, y el pueblo empieza a decirle a Aarón, ¿sabes qué? ¿Quién sabe qué será de Moisés? Haznos un Dios. Y le trajeron oro, y pusieron el oro, y hicieron un becerro, y estaban adorando, y bailando, y tenían una orgía, y todo eso ahí alrededor, y llega Moisés, y arroja las tablas, y prácticamente como si pintara una línea, y dijera, ¿quién está del lado de Jehová? Versículo 25 de Éxodo 32. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y fíjate quiénes son los únicos que se juntan. Se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volver de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo a los levitas, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Qué es lo que está sucediendo? Leví tenía el mismo destino que Simeón. Desperdigado, difuminado, desaparecer. Pero Leví tuvo arrepentimiento y en el momento oportuno, marcaron su raya y dijeron, no, nosotros estamos por Jehová. La profecía ya había sido dada. Las consecuencias del pecado ya habían sido echadas a andar. Pero ¿qué dice Romanos 8:28? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios va a tomar esta profecía que había, esta consecuencia del pecado de Leví, la va a tomar y la va a usar para algo provechoso. Y lo vamos a ver la siguiente semana, cuando veamos Josué 20 y 21, cuando en todo el territorio de Israel los levitas van a tener ciudades esparcidas, que van a ser bendición, y los nombres de las ciudades son especiales y son significativos. Y cada ciudad que van a ser llamadas ciudades refugio, donde alguien puede correr y encontrar salvación, va a estar dispersa por todo el pueblo, por toda la nación, los levitas. Lo que fue en un momento una cosa terrible. Dios, cuando hay arrepentimiento, la toma. Las consecuencias se echaron a andar. No se pueden echar para atrás algunas cosas. Pero Dios lo toma y lo usa para algo provechoso. Y los levitas ahora están consagrados para el tabernáculo y y son la fuente de salvación para muchos. ¿A qué voy? ¿Cómo eres tú cuando viene la oportunidad de arrepentirte? Cuando de pronto Dios, en su misericordia, te lleva hasta un extremo en el que te dice, esta es la línea, ¿quién está de mi lado? Tú dices, lo voy a orar, Señor. O como Faraón, cuando Moisés le dice, ¿cuándo quieres que quitemos las ranas? Mañana. Quiero una noche más con mi pecado. O eres como los hijos de Leví que dijeron, es el tiempo de arrepentirse hoy. Y corrieron a ponerse del lado de Dios. ¿Cómo eres ante el arrepentimiento? ¿Diligente o negligente? Versículo 10. Y aquí, por cuestiones de tiempo, no voy a leerlo. Simplemente del versículo 10 al versículo 16 es la distribución de todo el territorio de Zabulón. Del versículo 17 al versículo 23 es la suerte que se reparte a la tribu de Isaacar. Del versículo 24 al versículo 31 se reparte la tierra a la tribu de Aser. Y del versículo 32 al versículo 39 se reparte la tierra a la tribu de Neftalí.
Y Zabulón, Isaacar, Aser y Neftalí están al norte. Son las tribus que están más al norte. Y están todas las invasiones que llegaron a Israel vinieron desde el norte. Entonces, ¿cuáles crees que eran las tribus más golpeadas, más invadidas, más esclavizadas, las que primero caían siempre? Zabulón, Isaacar, Aser y Neftalí. Vivieron en tiempos difíciles, de invasión tras invasión, de guerra tras guerra. Fueron tiempos difíciles. Capernaum fue, por decirlo, el cuartel general de Jesucristo. La mayor parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo estuvo en esa zona, en la zona del norte. ¿Sabes cómo se llama? Acompáñame a Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4. Toda esa zona, sobre todo Zabulón y Neftalí. Mateo capítulo 4. Toda esa zona se llamaba Galilea de los gentiles. ¿Por qué crees? Porque constantemente era invadida por gentiles. Por ahí entraron los asirios, los sirios, los babilónicos, los persas, los griegos, los romanos, todos entraron por ahí. Toda esa zona luego fue habitada y conquistada por gentiles. Toda esa zona se llamaba Galilea de los gentiles. Y fíjate lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, volvió a Galilea, hacia el norte. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y creo que toda esa cita, versículo 15 y 16, es una cita de Isaías, capítulo 9. Y te fijas cómo describe a toda esa zona como tinieblas, sombra de muerte. Pero ¿qué dice? Les resplandeció gran luz. ¿Sabes qué es lo triste? Que todas estas tribus, cuando vino la luz, la estrella resplandeciente de la mañana, cuando vino Jesucristo, no reconocieron la luz. Estuvo ahí. Es más, lo retaban: haz más milagros, a ver si te creemos. Haz más cosas. Estuvo ahí y fueron negligentes en ver la luz. Negligentes en reconocer quién era el que estaba caminando por sus calles. Era una tierra enorme. Había sido muy golpeada. Había estado en oscuridad, en tinieblas, en sombra de muerte. Pero la luz les resplandeció y no la reconocieron. ¿Cómo estás tú? A lo mejor tú dices: yo estoy en tinieblas. Siempre me va mal. Yo vivo en sombra de muerte. Estoy golpeado, siempre invadido, siempre empujado, siempre arrasado. Ok, aquí está la luz y está resplandeciendo. ¿La vas a reconocer o vas a seguir abrazando tu oscuridad, tu tiniebla? Seguir en el valle de sombra de muerte. Jesús va a ser tu pastor para que cuando estés en ese valle de sombra de muerte no tengas temor alguno. ¿Vas a ser diligente en reconocer quién es Él? ¿O como estas tribus vas a ser negligente y dejarte absorber por las tinieblas? Versículo 40. La séptima suerte correspondió a la tribu de Dan, de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, Ir, Semes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elón, Timnat, Ecrom, Elteque, Gibetón, Baalat, Jehud, Bene, Barak, Gat, Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope.
Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola, la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dan es una ciudad, es una tribu que tiene una historia interesante. Dice el versículo 47, les faltó territorio a los hijos de Dan. Esta frase, les faltó territorio, es difícil de traducir, porque muchas otras versiones también la pueden, y correctamente se podría traducir como perdieron sus tierras. O sea, conquistaron, les dieron sus tierras, fueron, conquistaron y los expulsaron los que vivían ahí. Y perdieron sus tierras. Otra forma de traducir esta misma frase podría ser, quedó fuera de su poder. Se les entregó este territorio y de pronto fueron y dijeron, está demasiado fuerte, está demasiado difícil, está demasiado complicado. ¿Cuál fue su solución? Dice que subieron, combatieron a Lesem y tomándola la hirieron a filo de espada. Dan va a tener sus tierras, pero ya que eso quedó fuera de su poder, era muy difícil de conquistar, lo que hicieron fue ir hasta Lesem, súper al norte. Acompáñame a Jueces, capítulo 18, por favor. Jueces, capítulo 18. Jueces está un libro después de Josué. Si llegas a Apocalipsis, ya te pasaste. Jueces, capítulo 18, versículo 27. En Jueces, capítulo 18, también léelo en tu casa. La tribu de Dan envía 5 espías para que vayan al norte a reconocer la tierra y luego regresan. Y este es el informe. Y aquí están, dice, verso 27. Ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais. Lais es la misma ciudad que aquí en Josué 47 se llama Lesem. Es la misma ciudad, es el mismo nombre, Lesem o Lais. Llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes la ciudad se llamaba Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho, un ídolo tenían ahí, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. ¿Qué es lo que sucede con Dan? Dan ¿cómo recibió este territorio? Por suertes, ¿recuerdas? Se echaron suertes. Dios estaba entregando estas tierras. Las suertes no es como hoy día nosotros entendemos el azar. No, Dios estaba echando estas suertes, Dios estaba definiendo esto. Y cuando vieron su territorio dijeron, no, pues está muy difícil. ¿Sabes qué? Vamos a buscar algo más fácil. Allá al norte. Y fueron al norte y encontraron ¿qué cosa? Una ciudad que no tenía quien las defendiera. Una ciudad que estaba aislada. Y obviamente fue más fácil conquistarla. La tomaron, la hicieron, la destrozaron, la reedificaron, se quedaron a vivir ahí. Pero lo que en apariencia fue una buena solución fue terrible. Por no tomar lo que Dios les dio, aunque representara esfuerzo, aunque representara una ciudad o una porción pequeña, por tomar y confiar en su propia sabiduría. Dan es la primera tribu que introduce la idolatría en Israel. De hecho, en Génesis 49, donde está la profecía que Jacob está dando, fíjate la profecía que da acerca de Dan, versículo 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerda los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. O sea, ese es Dan, esta es la profecía. De hecho, tú recuerdas, lo puedes leer en Reyes,
Cuando se dividen las dos tribus, en dos reinos, el pueblo de Israel, el reino del sur y el reino del norte pone 2 becerros de oro, uno al sur en Betel y otro al norte. ¿Dónde? En Dan. Ahí. En Dan a través de Dan va a entrar toda la idolatría. ¿Sabes qué? Los de la tribu de Dan fueron negligentes en el contentamiento, negligentes en la batalla, y por confiar en su comodidad, en sus fuerzas y en su sabiduría, terminaron entregándose a idolatría y permitiendo que entrara la idolatría a todo el pueblo. Nada más entre paréntesis, cuando tú leas en la Biblia que siempre se hablaba desde Dan hasta Beerseba, son los 2 puntos son los extremos. Dan está al norte, Beerseba está al sur. Entonces, cada que leas de Dan a Beerseba, está haciendo una referencia, como decir, desde el río Bravo hasta Tierra de Hornos, o del río Bravo hasta, ¿qué hay al sur de México? Tapachula, ándale. Podría ser de Dan a Beerseba, eso quiere decir. Versículo 49. Esta frase es importante. Después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. ¿Sabes qué? 3 cosas acerca de esta última sección en la que se le entrega la tierra a Josué. Número 1, Josué fue el último en recibir su porción. Josué era el que estaba comandando todo. Y fue el último en recibir la porción. Él sabía que el mayor debe servir al menor. Él sabía que esa era la tarea de un líder. Esa era la tarea de un líder que Dios había levantado. Es tan triste, es tan penoso, vergonzoso ver el día de hoy en la iglesia pastores que se hacen tratar como divas, siendo que son los siervos de todos. Fue el último en recibir su porción. No buscó su comodidad. Y, ojo, Josué es probablemente el más viejo de todos los que están vivos en ese momento. Todos son menores que Josué. Y Josué decide ponerse al final. Segundo, no dice, a ver, pues, ¿cuál es la ciudad que está más padre? La que quede más bonita. No. Es una ciudad que está destruida. No era una de las ciudades que, ¿recuerdas que cuando vimos había ciudades que no habían quemado a fuego, que las habían restaurado? No toma una de esas. Toma una que estaba destruida. Dice el versículo 50 al final que reedificó la ciudad. La tuvo que reconstruir. No tomó algo que estaba hecho, sino que dijo, esta, porque quiero ver lo que Dios es capaz de hacer. Y la reedificó. Por último, dice que, versículo 50, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín. Acompáñame un capítulo atrás, al capítulo 17, un par de capítulos atrás. Capítulo 17, versículo 16. Cuando está repartiendo las tierras a las tribus de Efraín y Manasés, le dicen los hijos de José, no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel. Están hablando del monte de Efraín. Versículo 15, vamos a leerlos del versículo 15, por favor.
Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haced desmontes allí en tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y ellos le dijeron: no, ese monte no, y aparte en el llano hay carros cerrados. ¿Sabes qué? Josué elige su porción ahí, donde los otros estaban diciendo: no, aquí no, hay mucha chamba, hay que desmontar esto, y aparte hay enemigos y hay problemas. Y Josué dice: ahí denme mi tierra, ahí denme mi tierra, porque Dios lo dijo, porque Dios lo estableció. Josué fue diligente. ¿En qué? En tomar su bendición. Él recorrió la tierra hace 45 años. Y Dios le dijo: esa va a ser tu tierra. Y Josué esperó 40 años en el desierto y luego esperó la batalla, el tiempo de guerra, y esperó la repartición, pero fue y dijo: ahora quiero mi tierra, lo que Dios me prometió. ¿Cómo estás tú? Las bendiciones que, ¿sabes qué bendiciones ha dicho Dios que puede hacer? Dios dice que puede ser luz. Eso quiere decir que tú puedes alumbrar y dar dirección a todos los que están en tu familia. ¿Lo estás haciendo? No. ¿O sí? Y si no, ¿por qué no? Dios dijo que Él puede hacer eso en ti. A lo mejor es porque tú no estás yendo a tomarlo. Dios dijo que tú eres sal. ¿Qué es la sal? Evita que se pudran las cosas. En esa época se usaba para eso. Tú dime, cuando estás presente, tus amigos, por decirlo de esta manera, detienen su proceso de podredumbre en su lenguaje. ¿O es igual que estás o tú da lo mismo? Tu presencia es sal. La gente por lo menos dice: ¿sabes qué? No voy a decir esto porque estás tú presente y no quisiera, o sé que tu presencia es sal, es luz. Además, la sal sirve para condimentar, para dar sabor. ¿Tu presencia le da sabor a la vida de los que están alrededor tuyo? ¿O tu presencia asquea a los que están alrededor? ¿Eres una bendición para los que están junto a ti o no? Dios promete, Dios dijo que tú eres eso. Ve y toma esa heredad. Está ahí. Ve y toma eso. No seas negligente. Toma la bendición que Dios está poniendo delante de ti. Josué fue diligente en humillarse. ¿Cómo eres tú? ¿Reclamas tus derechos o no? Y a veces son detallitos. Oye, perdón, yo la pedí sin tocino. ¿Te vas a morir si comes tocino? ¿Tienen que atenderte como rey? Pero es que yo pagué. ¿Y no hubo alguien que pagó por ti? El rey de todo, y se humilló. ¿Y qué exigió? ¿Y quién eres tú para exigir eso? No, pero es que lo que pasa es que a mí yo no me voy a dejar. ¿Eso es humillación? Pero yo no comencé, Él me hizo. ¿Sabes qué? Lo que Él te hizo, lo que sea. Imagínate lo peor que alguien pueda hacerte. Lo peor. ¿Ok? ¿Lo tienes en mente? Ya está pagado. Porque si lo peor que te hubieran hecho merecería la muerte del que te lo hizo, alguien ya murió en su lugar. Ahora tú dime, ¿necesitas más muerte que la de Dios en la cruz para satisfacer para tu justicia? Sí, yo sé que lo que habló mal de mí, y sí sé que Dios murió por él, pero no es suficiente. ¿No es suficiente la muerte de Cristo por lo que sea que te hayan hecho? ¿No es una buena razón para humillarte? ¿Qué tan diligente eres en la humillación? ¿O eres negligente en la humillación? Josué se humilló. Fue el último en recibir su heredad. Josué fue diligente en el trabajo. Creyó, corrió, peleó y no era un adolescente. ¿Cómo estás tú en el trabajo? ¿Cómo estás tú? Es más,
Josué pudo haber 40 años en el desierto, haber dicho, pues yo soy el único que va a pasar, así que les conviene tratarme bien, porque yo voy a ser el siguiente comandante. Pero él estuvo sirviendo y trabajando 40 años. A aquellos que provocaron que él tuviera que esperar 40 años. El resto de la tribu, el resto de los israelitas fueron los que le quitaron, entre comillas, su bendición 40 años. ¿Y sabes qué hizo Josué? Los sirvió. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás sirviendo? ¿En tu trabajo? ¿En tu chamba, literalmente? ¿En tu escuela? ¿Eres diligente? ¿O estás siendo tímido para el esfuerzo? ¡Qué vergüenza! Tú decides. Las tierras ya fueron entregadas, ya fueron dadas. Solo que tal vez aquí hay algunos que son negligentes para venir y tomar lo que Dios quiere darte. Y no estoy hablando de la triste doctrina de la prosperidad y Dios quiere darte una casa y Dios quiere darte... No, eso es basura. Todo eso, literalmente eso es basura y se va a quemar. Estoy hablando de la vida en el Espíritu. Si has sido negligente el día de hoy, acércate. No a Josué. ¿Recuerdas quién es Josué? Es un tipo de Jesús. Acércate a Jesús y dile, Señor Jesús, he sido negligente. No he venido a ti a buscar lo que tú tienes para mí, para poder vivir esta vida en el Espíritu, para poder glorificarte en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela, para poder compartirle el Evangelio, para poder ser luz, para poder ser sal. He sido negligente, pero ahora vengo. No lo seas más. No seas un día más negligente. Esfuérzate y sé valiente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque aún el día de hoy tu palabra sigue estando firme. Tu mano sigue estando extendida hacia nosotros. Y tu promesa sigue siendo estable. Porque tú no cambias. Porque tú no cambias, Señor, no hemos sido consumidos. Venimos delante de ti esta noche a rogarte que perdones nuestra negligencia. Perdónanos si tú nos has pedido que compartamos el Evangelio a alguien en particular y no lo hemos hecho por negligentes, por irresponsables. Perdónanos, Señor, si tú nos has pedido que nos humillemos delante de una persona en particular y no lo hemos hecho por negligentes. Perdónanos, Señor, si hemos trabajado a medias, robándole a nuestro jefe, a nuestro empleador, por negligentes. Perdónanos, Señor, si tú has puesto el arrepentimiento delante de nosotros y no lo hemos tomado y estamos todavía en pecado por negligentes, por no arrepentirnos, por no entender que el día de salvación, el día de arrepentimiento es hoy. Señor, perdónanos si no hemos reconocido quién eres tú. La luz verdadera en medio de esa tiniebla. Si hemos sido negligentes en entender y en aceptar quién eres tú. Y venimos, Señor, a rogarte que nos des eso que tú has prometido. Danos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos con tu Espíritu. Queremos glorificarte. Queremos ser transformados. Queremos ser sal. Queremos ser luz. Queremos llevar gloria a tu nombre, no vergüenza. Aquí estamos, Señor, para pedir la tierra que tú tienes para nosotros, Señor. Y creemos que tú nos la das. En fe recibimos, Señor, lo que tú tienes para nosotros, tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que la gloria tuya sea manifiesta en nuestras vidas. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga.